Hola amigos de Escorpio, qué alegría, qué felicidad estar leyendo para ustedes el día de hoy en este especial. Bueno, como siempre, con todo el cariño, hacemos tarot para mejorar tu vida. Hoy el arcángel Raziel quiere decirte lo siguiente. Bueno, sigue adelante con tu plan de vida. Ya está listo, ya está lista, tienes habilidades psíquicas para manifestar tus deseos, aunque tengas resistencia a aceptarlo. Quítate el vendaje de la conformidad y ten presente que lo mereces todo. Te pido no descuidarte porque ello es parte de tu plan de vida. Mira qué bonito. Quiero que ya mismo hagas el siguiente decreto en los comentarios y lo escribas para ti. Sigo adelante con mi plan de vida. Puedo manifestar mis deseos. Sigo adelante con mi plan de vida. Puedo manifestar mis deseos. Tú dirás, bueno, ¿y esta por qué nos pone todos los días a escribir cosas y hacer ejercicios? Porque la idea de los tarots, o bueno, de los canales, pienso que debe ser también que comencemos a mejorar nuestra vibración individual y del planeta. A ver si aportamos un poquito a que la situación mejore, ¿no? Siempre hacia allá debe estar encaminada las acciones que tomemos en nuestra vida. Bueno, entonces te invito además a suscribirte para que apoyes un refugio de animalitos rescatados. Esta lectura es general. Toma lo que te resuena, el resto libéralo, y si quieres una lectura privada, sepárala con bastante tiempo. En mi primer comentario o mi descripción están mis datos de contacto. Esta primera parte va para la energía, que mandan a decirte respecto a la energía que debes trabajar, luego economía y luego amor. Bueno, en cuanto a tu energía, te están diciendo en este momento, sé tú mismo siempre, sé tú mismo siempre. Una de las cosas que desgasta muchísimo a las personas, y te lo están diciendo a ti o no sé a quién exactamente, es intentar ser alguien diferente para agradar a alguien más, ¿sí? Para encajar. Sé tú mismo, que esa esencia que el universo ha depositado, que ha colocado en ti, siempre permanezca allí viva, ¿sí? Siempre permanezca allí siendo tu yo original, ¿ok? Entonces te está diciendo mucho cuidado con desgastarte intentando agradar a otros, siendo quien tú no eres. La carta de la Loja Sanador me dice que algunos de ustedes necesitan hacer un proceso de sanación espiritual fuerte e intensivo de choque. Me dice elemento fuego, ¿sí? Y esta carta, mira, sí, yo veo que algunos de ustedes, la carta de los fantasmas, de la gente fantasma, me dice que algunos de ustedes están rodeados por personas que no les aportan nada espiritualmente. Siento que hay gente muy superficial al lado tuyo. En algunos casos, amigos, amigas, familiares, compañeros de trabajo, y necesitas aprender a colocar como una especie de barrera, ¿ok? Que esto no, la opinión de ellos no cuente tanto en tu vida. Eso te mandan a decir tus guías, que tienes que trabajar de manera general. Bueno, ahora pasamos a la parte económica. Te invito ya mismo a suscribirte. Bueno. El ángel de la enfermedad. Me dice, algunos de ustedes están con decaimientos de salud, depresiones y resfriados. Pienso que están somatizando el desgaste energético que tienen y esto les está afectando también en su salud física y emocional. Entonces mucho cuidado, porque de verdad siento que algunos de ustedes se están desgastando energéticamente, como con el propósito de verdad, como de agradar a otros y no a ustedes mismos, ¿ok? Entonces, para que lo tengan súper presente en este momento. Números de la suerte en este momento que sean importantes. Tenemos el número 48, el número 46 y el número 57. Veamos qué más se podría estar viniendo para estos días. También me dice falta de descanso. Algunos de ustedes no están equilibrando las horas que trabajan o que estudian con el descanso, y eso les podría estar pasando factura. La carta de la suma sacerdotisa
Mira, siento que hay una persona que está intentando como generar discordia entre tu jefe, tus clientes, tus compañeros y tú, ¿sí? Puede ser que tú ya sospeches quién sea esta persona. Me resuena mucho signo Cáncer, signo Escorpio, signo Capricornio. No sé, no debe ser tan confiado, tan confiada en el trabajo. Siento que es una persona que es hipócrita y que en los próximos días necesitas tomar una decisión respecto al tipo de amistad o de relación que tienes con esta persona. Tu intuición ya te ha estado diciendo como quién es. También es esta persona la misma que te hace sentir inseguro o insegura respecto a ti misma, ¿ok? Es un vampiro espiritual literal. Así le siento, literal, la energía como de alguien de muy bajo astral. Siento que es una persona envidiosa, pero que usa como máscaras, que usa facetas para ocultar sus verdaderas intenciones o su verdadero yo. Entonces, mucho cuidado en el trabajo o en los estudios con este tipo de personas, porque la verdad es que roban muchísima, pero muchísima energía. Pasamos ahora a nuestra parte sentimental, ¿ok? Y te invito a que ya mismo te suscribas. Iniciales importantes estos días en el amor: la letra G, la E, la X, la O, la S. Recuerda que puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esta persona especial. Signos importantes: Acuario, Géminis, Escorpio, Sagitario. Si ambos son Escorpio, pueden como ver su signo ascendente o su signo en Venus. Si tienen una persona especial, este es el momento de decir el nombre en la mente. Bueno, hay relaciones que realmente, me dice aquí, están pendiendo de un hilo, un vínculo, una conexión, que ustedes, o sea, es como que hay un riesgo de ruptura bastante fuerte. Sin embargo, pienso que esta carta de aquí, justo esta carta me dice: es momento de recapacitar, es momento de ver cuál es la pieza que le hace falta. Me dice que son personas en algunos casos que tienen como temperamentos muy similares, muy parecidos, y que eso hace que choquen y que a veces los conflictos pequeños se conviertan en una cosa súper grande y que tienes que aprender. Tienen que aprender autocontrol. Mira, aquí hay relaciones que, como te digo, están pendiendo de un hilo, pero hay oportunidad y chance siempre que aprendan la lección. ¿Cuál es la lección? A no tratarse de manera tan fuerte, a no ser explosivos. Me dice que aquí hay alguien de la pareja que es como muy reactivo, ¿sí? Si tu pareja es así, déjale solo mientras esto pasa. Si tú eres así, aprende también a como aislarte mientras se te baja la neura, porque me dice que eso es algo que está pasando. Me dice que algunos de ustedes son muy condescendientes, que más bien es como esa persona quien tiene este tipo de temperamento y que ustedes todo le pasan. No, es momento de sentarnos a hablar y a ver cuál es la manera en la que podemos resolver nuestros problemas de manera equilibrada, me dice la carta de la justicia. Entonces miren, aquí hay un riesgo de ruptura. Les está diciendo sí, hay la posibilidad de salvar las cosas, pero miren los que les está mandando a trabajar, en qué cosas deben trabajar. Recuerden que el tarot debe ser para eso, para ver qué mensajes nos envían para crecimiento y evolución espiritual, no solamente para decirte fulanito te ama, sí o no. Entonces, parejas que están viviendo en crisis, aquí los veo. Esto es lo que tienen que ustedes trabajar. Veamos qué más te mandan a decir respecto a tu parte emocional o sentimental. Mira, la carta del loco es una carta que en algunos contextos como esos me dice: hay que dar un salto de fe. Salto de fe en cuanto a que uno sí puede cambiar y a que uno puede atraer mejores personas y puede tener relaciones más sanas, ¿sí?
Me dice que es momento de que tú realmente te sientes a hablar con esta persona sobre la manera como solucionan o afrontan sus conflictos. Que si esta persona sigue en la misma tónica, déjale, da el salto de fe de avanzar hacia una sanación y atraer mejores personas. O que si esta persona realmente sí se compromete a un cambio, pues también des el salto de fe y mirar a ver cómo hacia dónde evoluciona todo. Pero siento que es como un jalón de orejas, como un llamado, como oiga, vea, las cosas se pueden salvar, pero hay que poner de la parte y hay que trabajar esto. El oráculo les dice, mátalos a todos. No son las personas, ¿no? Tal cual. Esto me habla de matar a los demonios que uno tiene, ¿sí? Me dice que algunos de ustedes tienen como miedo a hablar con esa persona, ¿no? Hay que hablar, hay que enfrentar las cosas, hay que buscar comunión, como nos dice esta carta aquí. Quiero que ya mismo vayan a su signo ascendente y si no le conocen, que vayan al signo de Leo. De ambas lecturas, tomen lo que resuenen y quédense ahorita en la meditación cortita que vamos a hacer para subir tu vibración y atraer el amor y la abundancia, ¿ok? Bueno, recuerda seguirnos en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok, darnos un like y un comentario, separar con tiempo tu lectura de pago. Bendiciones. Bueno, en este momento agradecemos al universo y agradezco al universo por tu vida, por tu camino, por tu andar. Bendigo cada uno de los pasos que des durante estos días, durante cada uno de los días de tu vida. Decreto que la protección del universo, de tus ancestros y de tus guías están siempre contigo. Y te invito a que en este momento comencemos a dar inicio a un camino de afirmaciones positivas para transformar tu vibración y con ello elevar la vibración de la tierra. Hoy vamos a trabajar la confianza en nuestras habilidades. Por eso quiero que ya mismo decretes: confío en mis habilidades. Confío en todas las habilidades que el universo ha colocado en mi vida y ha colocado en mi camino. Confío en las habilidades que me permiten mejorar mi calidad de vida y la calidad de vida de los que me rodean. Veo como en este momento de mis manos y de mi mente brota mucha luz blanca y color morado, magenta, transformando todo lo que hay a mi alrededor, inundándolo de luz, de claridad, de serenidad. Bendigo en este momento cada uno de los pasos que daré, cada una de las decisiones que voy a tomar en los próximos momentos de mi vida. Decreto en este momento que actúo con confianza, con seguridad, con total convicción de que cada uno de mis pasos están siendo guiados hacia un bien mayor, que están siendo un aporte para el progreso espiritual de la humanidad. Confío en mis habilidades. Confío en mis habilidades. Confío en todas y cada una de las habilidades que se me han sido entregadas por amor y para el amor del universo. Decreto que todas ellas, cada día, están en mi vida y puedo ponerlas al servicio de mis hermanos, de mis hermanas, para que nuestro pasar por el mundo sea de paz y de tranquilidad. Bendigo mi camino, bendigo mis manos y bendigo mi mente. Decreto que hecho está, hecho está, hecho está. Y si llegaste hasta aquí, quiero que escribas hecho está en los comentarios. Bendiciones.